apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer allí la palabra del Señor del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar ahora por esta palabra. Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra para ti. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento y que nuestro corazón sea abierto y sea tierra fértil para esta palabra que queremos sembrar, exponer en esta mañana. Danos, Señor, un corazón dispuesto para oírte, una voluntad dispuesta para obedecer, poner en práctica y vivir aquello que tú vas a hablarnos en esta mañana. Te pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Recordaba estos días que fue un 29 de marzo del año pasado cuando viajé a Mozambique y en el avión me tocó un compañero de asiento que era musulmán, es musulmán. El día del viaje era viernes, subimos en el aeropuerto de Buenos Aires, el día era viernes de Semana Santa, hoy conocido como Viernes Santo, y obviamente el viaje era largo, fueron 2 días de viaje, no todo el tiempo en avión, pero sí hasta llegar a mi destino, pero durante el tiempo que duró el viaje en avión, hasta primera etapa, hasta Johannesburgo, en Sudáfrica, viajamos juntos. Realmente debo reconocer que fue muy amable conmigo y compartimos inclusive la comida y hablamos acerca de nuestras respectivas creencias, pero él al principio fue, quizá por ignorancia, un poco irónico. Me dijo, al ver mi Biblia que yo estaba leyendo, me dijo: ¿usted es cristiano? Dije: sí, soy pastor. Qué raro, un pastor, ministro, Viernes Santo, viajando en avión. Yo dije: el tema es que nosotros tenemos un domingo.
Hoy es viernes de crucifixión, pero tenemos un domingo de resurrección, lo cual ustedes no creen. Así que ahí hubo silencio porque él no tenía más que responder. Me dijo, ¿usted es cristiano de toda su vida? Dije, no, soy un convertido. Digo, ¿vos sabés lo que es eso? Bueno, no tanto, me dijo. Mi padre me enseñó la fe islámica. Es más, hasta mi propio padre, mis padres me pusieron una persona en Buenos Aires que me buscara una esposa. Digo, pues yo soy un convertido, alguien que vivió lejos de Dios, que hizo cosas muy malas, pero que un día tuve un encuentro con ese Jesucristo que para mí está vivo y para ti no, y de Él recibí innumerables bendiciones para mi vida. Fue el momento de compartir las bendiciones que Dios había derramado sobre mi vida. Bendiciones que también el apóstol Pablo en este pasaje se encarga de compartir con los romanos. Y quiero exponerlas en esta mañana, algunas de ellas en parte por cuestiones de tiempo, pero veamos allí en los versículos 1 y 2 del capítulo 5 de la carta a los romanos, estas bendiciones que traté de simplificar en el título del sermón, donde tenemos paz, gracia y gloria de Dios en Cristo Jesús, y solamente por la fe en Él, los cristianos nosotros hemos podido hallar no solamente paz, sino también gracia y también gloria de Dios. Vayamos y veamos qué significan cada una de estas palabras para nuestras propias vidas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La primera bendición que el apóstol Pablo comparte con los romanos, y que él dice tanto los romanos como él tienen, gozan y pueden disfrutar en forma permanente, es paz con Dios. La palabra en griego es eirene, pero realmente él como judío tiene en mente la palabra shalom, palabra que escuchamos más comúnmente en labios de cualquier persona de origen judío. El shalom de Dios, la paz de Dios, la plenitud de las bendiciones de Dios, la salvación de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los romanos, que es una bendición que comparte junto con ellos, solo por la fe en Jesucristo y no por obras. Quiero repetir esto, es parte de la serie de mensajes que estamos teniendo. No es por obras, sino por fe. Y por fe, no por el cumplimiento exclusivo de la ley, tenemos este shalom de parte de Dios para nuestra vida, esta plenitud de bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra vida, por fe solamente en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, esto tiene 4 razones que el apóstol Pablo también menciona en este pasaje aquí, por la cual Dios ha derramado este shalom, esta paz que no significa ausencia de conflicto, como normalmente podemos pensar, sino plenitud de bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Y una de las razones por las cuales Dios derrama esta bendición, esta paz, solo por la fe, al costo de la muerte de la sangre del Señor Jesucristo, es porque somos débiles, porque somos impíos, porque somos pecadores y porque hemos sido enemigos de Dios. No somos buenos.
Solo Dios es bueno. Lo acabamos de cantar, solo Dios es bueno. Pero Pablo les comparte a los romanos no solamente la plenitud, el shalom que comparten de parte de Dios, sino también qué es lo que caracteriza sus vidas, qué caracterizó sus vidas delante de Dios. Y está escrito en estas palabras que yo acabo de mencionar, versículo 6 hasta el versículo 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay 4 razones aquí que el apóstol Pablo menciona por la cual toda persona necesitaba y necesita estar en paz con Dios, porque se es débil e imposible de cumplir la ley de Dios ni vivir en la santidad a que Dios pide. Se es un impío, se vive absolutamente lejos de la voluntad de Dios, se escucha lo que Dios dice, mas se hace lo que uno quiere. Se es pecador delante de Dios, es decir, en términos de lo que la palabra significa, amartía en griego, errar al blanco si usted quiere. Errar al blanco, eso significa la palabra pecado. Amartía también, no pecar al blanco, no alcanzar el blanco ese que Dios ha establecido, ese camino que Dios ha establecido para nosotros. Es imposible. Por más que estemos al ladito de ese centro, no alcanzamos porque nuestra naturaleza no nos impide cumplir con esa voluntad de Dios, con alcanzar ese blanco que Dios ha establecido para nosotros. Somos pecadores, fallamos en cumplir con la ley de Dios. Y por sobre todo, dice el apóstol Pablo aquí, porque si aún siendo enemigos, cuarta cualidad o cuarta descripción del ser humano, de la persona, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo comparte aquí con los romanos la razón por la cual este shalom de Dios era necesario para todo ser humano. Este shalom, esta bendición, esta plenitud de Dios que tanto él como los romanos gozan. Su impiedad, su ser pecaminoso, su enemistad para con Dios en toda su vida, su debilidad para cumplir la ley de Dios. Mas aún siendo todo eso, Dios trajo este shalom, esta plenitud de bendiciones que se manifiesta en dos aspectos de su vida, presente y futura, para el día del juicio. En primer lugar, todo aquel que esté en paz con Dios, que haya recibido este shalom de Dios, va a ser salvo de la ira de Dios. Habrá un día en que todo ser humano deberá presentarse ante la presencia de Dios, ante el juicio de Dios. El cristiano ante el juicio, ante el tribunal de Cristo. Todos los demás ante lo que se llama el juicio del gran trono blanco, donde los libros serán abiertos y cada uno será juzgado conforme a sus obras. Pero quien haya recibido a Cristo por fe, quien se haya arrepentido de sus pecados, quien haya recibido este shalom, esta paz de Dios, será salvo. Salvo de la ira de Dios ese día. Y en segundo lugar, habiendo sido un enemigo de Dios con su actuar diario, entonces estará reconciliado con Dios. No por lo que él haya hecho, no por ninguna obra en particular, no porque haya cumplido para su propia concepción toda la ley de Dios, porque
porque nadie puede hacerlo, sino por la muerte de su Hijo, la muerte del Señor Jesucristo. El shalom, el eirene, la paz de Dios, la plenitud de las bendiciones de Dios, la salvación de Dios se recibe solamente por fe y se logra solamente por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. No hay pacto de dinero que nadie pueda hacer en este mundo para alcanzar su salvación. No hay ritual, ni bautismo, ni sacramento, ni iglesia, ni institución que pueda traerle este shalom de Dios. Solamente la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz cubriendo sus pecados. Solamente la muerte de Cristo trae reconciliación para con Dios. Amén. Amén. Esto es lo que trae este shalom, esta paz, esta plenitud de bendiciones sobre cada vida. Pero es necesario que cada uno de nosotros, para poder valorar este shalom, esta plenitud de bendiciones, tengamos conciencia de estas dos cosas. Aparte de habernos arrepentido y creído en la persona del Señor Jesucristo, tomar conciencia de cómo somos, de en realidad quiénes somos delante de Dios. Somos débiles. Amado, hermana, hermano, usted es débil. Es impío. Todos, como dice el apóstol Pablo, fuimos y somos pecadores. Porque todos los días, como hemos aprendido en la escuela bíblica hoy, todos los días quebrantamos la ley de Dios de alguna manera, por pensamiento, palabra o por obra. Con nuestros actos nos hemos convertido en enemigos de Dios por no creer en su Hijo Jesucristo, por quebrantar su ley, por vivir como se nos antoja y no como Dios quiere. Esa es nuestra condición. Pero la gracia de Dios que trae este shalom se manifiesta por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Es en la sangre derramada del Señor Jesucristo que nosotros podemos encontrar esa paz. No es autoestima. No escuche a quienes le dicen, usted se siente bien, entonces estás en paz con Dios. No, usted puede sentirse mal y estar en paz con Dios. Y gloria a Dios por aquellos que quizás alguna vez nos han hecho sentir mal con nuestro pecado. Que con amor nos han dicho de alguna o de otra manera, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Usted tiene que pedirle perdón a Dios. Usted tiene que pedirle fe a Dios. Que venga de Él para poder disfrutar de esta shalom, de esta bendición de parte de Dios. Debemos tomar conciencia de quiénes somos. Y debemos tomar conciencia y vivir este shalom de esta manera. Que no son bienes materiales, aunque a veces vienen acompañados de bienes materiales también, por supuesto. Los bienes de la creación son para todos, como dice el doctor Padilla. Pero nada de eso es comparable con la plenitud de la bendición que tenemos en ser reconciliados con Dios. ¿Me entiende? Llegará el día en que usted comprobará esta verdad de una manera sensible, cara a cara. Verá que todas las veces que escuchó la palabra reconciliación con Dios, la podrá ver cara a cara en ese día ante Dios, pero puede experimentarla ahora porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, estamos en paz con Dios. Si somos hijos, estamos reconciliados con Dios. Si oramos y Dios nos bendice y Dios responde también, inclusive en nuestras oraciones, somos hijos de Dios. Estamos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo.
estamos en paz con Dios por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Dios ha bendecido su vida con paz, con shalom, con plenitud de bendiciones, con salvación eterna. Pero esa paz costó sangre. Costó la sangre del Señor Jesucristo, del amado Jesucristo, el unigénito de Dios. Y esa sangre preciosa de Cristo que trajo paz para nuestra vida no puede ser ni pisoteada, ni menospreciada, ni ignorada. Debe ser vivida. Debe ser creída. Nadie podrá quitarte a ti ni a mí esta salvación, este shalom de Dios. Algunos tendrán más bienes materiales que otros, pero todos tenemos shalom de Dios. Todos tenemos paz de Dios. Y no hay nada en este mundo que me pueda quitar, que te pueda quitar ese shalom de Dios. Esa paz de Dios, esa bendición que Dios ha prometido y que ha logrado, alcanzado en la muerte de Cristo. Se alcanza por fe, se logra por sangre. Y Pablo compartió esta bendición con los romanos. Justificados por la fe tenemos paz, shalom, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede quitarte esta bendición que Dios te ha dado. Pero estamos llamados a disfrutarla, a vivirla, a gozarnos. Al cerrar tus ojos cada noche, la mayor bendición que usted tiene, porque usted no sabe, ni yo tampoco, si abriremos nuestros ojos al otro día. Pero la mayor seguridad que cada uno de nosotros tenemos es que al cerrar nuestros ojos cada noche, usted pueda decirse a sí mismo: Señor, gracias por shalom. Gracias por estar en paz. Porque esta paz que yo tengo es la paz con que me acuesto. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Solo en Él hemos confiado. ¿Quién puede asegurar esa paz al descansar cada noche? No es la pastillita que nos hace dormir tranquilos. Es el shalom de Dios que hay en nuestro corazón, porque Dios nos ha bendecido. Segunda bendición que el apóstol Pablo comparte con los romanos y que está aquí enseñándoles para que vivan, para que sepan y para que disfruten de su vida, es la gracia de Dios que ha venido sobre su vida. Justificados por la fe, pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Gracia en la cual estamos firmes. Esta palabra gracias, charis, que significa favor inmerecido de parte de Dios, es algo que también alcanzó la vida del apóstol Pablo, y conocemos su historia en primer lugar, pero también alcanzó la vida de los romanos. Es interesante que nadie sabe quién o cómo fundaron la iglesia de Roma.
salvo un pasaje del capítulo 2 del libro de los Hechos, en donde hay romanos allí, en el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, se entiende que ellos regresaron a la ciudad de Roma y fundaron la iglesia. No fue Pedro, no fue Pablo, sus fundadores. Pero lo que sí sabemos es que no importa quién haya sido realmente el fundador de la iglesia de Roma, que ciertamente no fue Bergoglio, ni Pedro. Que sí es cierto es que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, descendió sobre esta iglesia, descendió sobre la vida de los romanos. Hoy que tanto se habla y cuál es la cobertura que tiene la iglesia. A ver, la cobertura del apóstol tal, del profeta tal. ¿Cuál es la cobertura de la iglesia de los romanos? La presencia viva del Espíritu Santo, que derramó su gracia sobre los romanos. La gracia de Cristo, ese favor inmerecido sobre su vida, que tanto Pablo como los romanos comparten, y que hay evidencias allí de esta bendición tan tremenda. Efesios capítulo 2, vamos a mirar allí. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9, allí tenemos evidencias de la gracia de Dios sobre la vida de la gente, y de la misma manera fue sobre la vida de los romanos. Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Salvación solamente por la gracia del Señor Jesucristo es la primera evidencia que tenemos de la gracia de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La misma gracia de Dios que fue derramada sobre la vida de los romanos trajo estas bendiciones que eran claramente también evidentes, y siguen siendo evidentes hoy en día. En primer lugar, la vida nueva. Cuando hay gracia de Dios derramada sobre la vida de una persona, la gracia por la cual uno nace de nuevo, eso es evidente para todos. Es una gracia visible. Todo el mundo podrá ver que esa persona ha sido alcanzada por la gracia de Dios. ¿Por qué? Tiene vida nueva, porque antes estaba muerta en delitos, en pecados, un hebraísmo. Una frase para decir, estaba espiritualmente muerta. Absolutamente sin vida. Pero fue el derramamiento de la gracia de el Señor Jesucristo la que hizo resucitar, pasó de muerte a vida, no por un mecanismo físico, ni por arte de magia, ni por ningún ser humano que impuso sus manos sobre él e hizo una oración, o porque alguien hizo una oración, la repitió, y a partir de ese momento la persona nació de nuevo y es salva. Nació de nuevo y es salva solo por gracia, solo por el favor inmerecido de Dios que vino sobre él o sobre ella. Fue resucitado espiritualmente, pero también dice el apóstol Pablo aquí que los hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Estoy aquí en la tierra, pero a su vez estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Pues esto se logra porque estamos unidos al Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. No significa que somos dioses,
ni que compartimos la esencia del Señor Jesucristo, sino que estamos unidos a Él. Segunda bendición visible en la vida de cualquier persona: cuando está unida espiritualmente con el Señor Jesucristo por la gracia del Señor, esta bendición será visible para todos. Sé que hay situaciones en que la vida de la persona hará que esta unión sea menos visible por su propio pecado, no por Cristo, no por su gracia. Pero la bendición de Dios en esta gracia inmerecida trae bendiciones que son visibles, que son evidentes, tanto para Pablo como para los romanos. Son cambios, transformaciones. De Pablo se dijo: la fe que antes perseguía, ahora es la fe que él predica. Esto es gracia. Cambio, transformación, resurrección espiritual, unidad con el Señor Jesucristo. Todo eso para mostrar la abundante bondad de la riqueza del Señor en su gracia para con nosotros. Versículo 7. ¿Para qué es todo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La segunda bendición que el apóstol Pablo comparte con los romanos es haber sido receptores de la gracia del Señor Jesucristo. Gracia por la que nacieron de nuevo. Gracia por la que resucitaron espiritualmente. Gracia por la que están unidos con el Señor Jesucristo. Ellos, aunque estén aquí y Él en el cielo, están unidos con Dios. Gracia de Dios que hace mostrar en la vida personal frente al mundo que ya no son los mismos, que han cambiado, que son nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Eso es gracia del Señor Jesucristo. Y Pablo comparte toda esta gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios junto con los romanos. Y esto también es una bendición que Dios nos llama a cada uno de nosotros a vivirla, a conocerla, a aumentarla. Y si nunca la ha experimentado, pues debemos pedirle a Dios. Quizás hay áreas de la vida personal que necesitan una mayor cantidad de gracia, en la cual tenemos que estar avanzando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir profundizando, pues si necesita una mayor gracia, porque quizás haya áreas, aspectos de su vida en la cual dice: sé que Dios ha traído gracia sobre mí, he nacido de nuevo, sé que soy uno con estoy en unidad con el Señor Jesucristo, estoy sentado en lugares celestiales con Él, pero hay aspectos de mi vida, hay situaciones de mi vida personal, familiar, que necesita una mayor gracia. Una visitación especial de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pues Dios nos desafía a pedirla. No baje los brazos nunca. ¿Me entiendes? Nunca. Dios quiere perseverar en usted, en sus luchas diarias, en sus aflicciones, en sus debilidades. Estamos tan acostumbrados a que en este mundo todo se paga, que todo cuesta.
que nos cuesta entender que la gracia es gratis. Que la gracia de Dios, favor de Dios, es el poder de Dios sobre nuestra vida para vencer debilidades, para crecer espiritualmente, para servir a Dios. Viene solo de Él. No se puede comprar. Por el amor de Dios, ni escuche, no vaya más a todos esos lugares, a esos mercados con título de iglesia, donde lo que es gratis se vende caro y lo que fue amor debo pagarlo. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y quienes están en situaciones de debilidades en áreas de sus vidas, tome esta palabra de Dios para usted. Vívala, créala. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Todos tenemos tentaciones, amado. Todos. Aún Jesucristo fue tentado, solo que Él no pecó. Pero aquí viene la palabra para nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? Al trono de la gracia, al trono del favor de Dios, al trono de la asistencia gratuita, misericordiosa, poderosa de Dios, para alcanzar misericordia y hallar ¿qué cosa? Gracia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando necesita socorro, no baje los brazos, busque la gracia del Señor. Póstrese. Pídale a Dios. Dios sabe lo que estás viviendo. Amado y amada, joven, adulto, anciano, Dios sabe lo que estás viviendo en tu intimidad, en tu vida pública, en el ministerio, en el hogar, en la vida familiar. Dios sabe lo que estás viviendo. Hasta el más mínimo de tus dolores está delante de la presencia de Dios. Y Dios sabe que en más de una oportunidad necesitamos socorro. Necesitamos el auxilio de Dios, nuestro Dios todopoderoso. Necesitamos de esa gracia de Dios. Pero ¿qué dijo la palabra aquí? Acerquémonos confiadamente. Dos grandes problemas tienen muchas veces los cristianos. Ni nos acercamos con confianza, ni vivimos en la gracia de Dios. Vivimos bajo la culpa y la condenación permanentemente. Porque si no puedo mejorar hoy, la culpa es exclusivamente mía. La Biblia dice, la palabra del Señor, que somos personas caídas, débiles, impíos, pecadores, que necesitamos constantemente de ese fluir de la gracia de Dios para mejorar, para vivir la vida que Dios nos ha llamado en santificación. Necesitamos gracia, favor de Dios, intervención divina. Pero aquí hay dos factores. Dios va a darte esta gracia, pero tú también tienes que pedirlo.
Hay gracia de Dios para nosotros, pero también tiene que haber de parte de nuestras rodillas, rostros postrados. Basta escuchar las oraciones de los que oran, porque no todos oran, para ver realmente. A veces no pretendemos que sea público todo, pero a veces lo que uno ve en público es una manifestación de lo que sucede en privado. Pocas veces uno dice: Señor, perdóname por cada pecado que he cometido. Pocas veces son las que las personas se postran delante de Dios con absoluta sinceridad y honestidad. Señor, este es mi pecado. Esta es mi debilidad. Esta es la tremenda lucha que estoy lidiando, que solo tú sabes. Necesito gracia. Dice la palabra de Dios a mismo en Hebreo que no hemos luchado hasta la sangre con el pecado. No hay que tener temor de Dios. ¿Te cree que Dios no conoce nuestra vida? Lo que tenemos que tener es confianza. Lo que tenemos que tener es fe en que Dios va a obrar, porque Él también fue tentado, aunque sin pecado. Y Él es nuestro sumo sacerdote que intercede ante la presencia de Dios por nosotros. Gracias a la segunda bendición que el apóstol Pablo comparte con los romanos y que nosotros también debemos conocer, ver las evidencias visibles y las exhortaciones y los desafíos que nos hace para que la busquemos, la hallemos, como dice Hebreos, hallemos gracia para el oportuno socorro y la vivamos y salgamos victoriosos de todas esas guerras que vivimos casi a diario. Gracia de Dios por fe. ¿Me entiende? Por fe. Si usted no cree que Dios te va a dar gracia, no va a recibir nada. Porque no tengo fe. Aquí es donde los que predican tenemos que enfatizar en la responsabilidad humana. Dios tiene gracia para nosotros, pero también necesitamos ser responsables e ir adelante de Dios a pedírsela, porque esto implica dependencia de Dios. Esto significa humildad delante de Dios. Gracia de Dios es la segunda bendición que Dios nos ha dado y que en la muerte del Señor Jesucristo ha sido una realidad para nuestra vida. En último lugar, tenemos también una gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Gloria. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Salvación eterna, comunión eterna con Dios, plenitud de las bendiciones de Dios. Dios dice que hay una gloria reservada para los que han creído en su Hijo Jesucristo, los que se han arrepentido de sus pecados, los que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Hay una gloria reservada en los cielos para ellos. En otras palabras, amados hermanos, hay una vida mejor. Una vida mejor. El mundo
mundo no se acaba en lo que vemos todos los días. La vida cristiana no es solo la que vivimos aquí. Empezamos aquí y continúa en la gloria de Dios. Y quiero enseñarle esta mañana, quiero mostrarle que hay 3 grandes o 4 circunstancias tremendas de la vida que afectan la vida del cristiano, que no van a poder terminar jamás con la gloria que Dios tiene reservada para nosotros. En primer lugar, quiero decirle, no hay aflicción en esta vida que pueda anular la gloria de Dios. No hay aflicción en esta vida que pueda anular la gloria de Dios preparada para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 18. Misma carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay, dice el apóstol Pablo, aflicción de esta vida, cualquiera que sea, que pueda anular la gloria de Dios que Dios tiene preparada para su hijo o su hija. El problema es cuando el cristiano pone la mirada en la aflicción del tiempo presente y anula o pretende creer que la aflicción que sufre en este momento va a anular la gloria que Dios tiene para él o para ella. No lo hay. No hay aflicción de esta vida. Enfermedades, dolores, problemas familiares, situaciones económicas, no hay aflicción en esta vida que pueda anular la gloria que Dios tiene preparada para sus hijos. Amén. No hay nadie que pueda quitártela. Nadie que pueda anular lo que Dios ha prometido aquí. Segundo lugar, dice la palabra del Señor. Otra razón para tener esperanza de la gloria de Dios. Primera razón que acabo de dar, razón que no hay aflicción presente que pueda anular la gloria del Señor. En segundo lugar, le pido que me acompañe allí en 1 Corintios capítulo 15. La muerte con la que todos los cristianos van a tener que lidiar tarde o temprano, como cualquier persona. La muerte no puede anular la gloria de Dios que Dios tiene preparada para con nosotros, para con sus hijos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 y 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en ¿qué? En gloria. Ni la muerte puede anular o quitar la gloria que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos. No, no lo hará. Es imposible. Porque nuestra esperanza no está centrada en ningún hombre, en ninguna proeza humana, en ninguna institución, sino en la persona y en la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Pero lo que Dios dice se habrá de cumplir. Y ni la aflicción del tiempo presente, cualquiera que sea, ni siquiera la muerte misma, puede anular la bendición de la gloria que Dios tiene preparada para con cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Amados, y esta palabra maravillosa para los mayores, ni el deterioro físico,
ni el deterioro físico que tengamos va a anular la gloria que Dios tiene para nosotros. Usted va a ver que su cuerpo va disminuyendo en fuerzas físicas, va cambiando. Quizás ya no somos ni sos la que eras cuando tenías 20 años. Pero lo que permanece firme e inalterable es que Dios tiene una gloria preparada para ti. Y eso es firme. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Por tanto, dice el apóstol Pablo allí, guiado por el Espíritu Santo, por tanto, no desmayamos. No baje los brazos por el amor de Dios. Por tanto, no desmayamos. Aunque este hombre nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y la gloria que Dios ha prometido para nosotros es eterna. Nuestro cuerpo se irá deteriorando y tendremos problemas con nuestro físico, con nuestra salud. Pablo el apóstol tenía graves problemas de vista. Era sensible al dolor físico, tantas veces castigado. Pero él podía decir, no desmayamos. Porque nuestra esperanza de esa gloria de Dios no está en lo que veo, ni está en lo que miro, sino en lo que Dios ha dicho. Porque nuestra esperanza no está en las cosas que se ven, que son temporales, sino en las que no se ven, las que han sido dichas por Dios y que son eternas. Qué pobres cristianos seríamos si no confiáramos en lo que Dios ha dicho y no vemos. No seríamos hombres o mujeres de fe, sino incrédulos. Segunda de Timoteo, con esto termino. Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. Última razón que quiero exponer en esta mañana para tener esperanza de la gloria de Dios. Y es por los que aún no han creído. Por ese que oras. Por ese hijo, esa hija, ese cónyuge, ese amigo, esa ciudad por la que clamamos, por la que pedimos. Dice el apóstol Pablo, segunda de Timoteo capítulo 2, en su carta a Timoteo, versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Entienden? No está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación
que es en Cristo Jesús, ¿con qué? Con gloria eterna. Ese hijo o esa hija, ese familiar, ese amigo, ese vecino, esa ciudad que tienen personas que todavía no han creído en el Señor Jesucristo y que cuando uno las mira piensa, no hay para ellos quizás salvación. ¿Cómo será? Y hay tristezas en nuestra vida, dolores de distintos tipos emocionales y hasta agresiones físicas cuando se sale a la calle a veces a predicar el Evangelio. Pero Pablo dice, todo lo soporto por amor de los que Dios va a llamar, para que ellos también tengan y vivan esta gloria eterna. Tres tremendas bendiciones que en estos dos breves versículos del apóstol Pablo compartió con los romanos. Por la fe tenemos paz, shalom, plenitud de bendiciones. Por la fe en Cristo Jesús tenemos entrada a esta gracia, este favor inmerecido de Dios, que hará transformaciones en nuestra vida que serán visibles para todos. Por fe tenemos esperanza en esta gloria de Dios inalterable que nos espera en los cielos de manera eterna, no solo a nosotros, sino a todos los que en Cristo Jesús tengan fe, se rindan a Él, sean alcanzados por esta salvación. Debemos animar a otros y a nosotros también a tener esta esperanza, no solo para nosotros, sino también para otros que quizás viven a los ojos de Dios absolutamente mal. Estudiamos estos días algunas breves líneas de la vida del gran teólogo de la iglesia, Agustín. Un hombre que buscaba de Dios, pero también amaba el pecado. Y que él decía, dame castidad, pero no todavía. Pero había alguien detrás de Agustín, y era su madre Mónica, que durante años clamó a Dios por la conversión a Cristo de su hijo. Y ese día llegó. Y el día en que Dios respondió esa aflicción, ese dolor de mamá, esa tristeza de cristiana que espera que su hijo o su hija cambie, ese día llegó. Y Agustín se convirtió en el teólogo más grande de la iglesia cristiana. Y para los que no le saben, y para los que son rápidos a veces para condenar, quiero decirle que Agustín tenía hasta un hijo de soltero, que lo acompañó el resto de su vida y se convirtió en un obispo con un hijo. Así se convirtió. Así Dios lo llamó. Así fue la gracia maravillosa de Dios. En ese estado te encontré, en ese estado te llamo. ¿Qué quiero decir con esto? Venga como sea. ¿Me entiende? Venga con su adicción, con su pecado, con su dolor, con su tristeza. Pero venga a Cristo. Y entonces hallará paz. Hallará gracia. Y tendrá esperanza. Amén. Amén. Oremos.
Padre del cielo, gracias te damos. Porque nosotros también hemos llegado tal como tú nos llamaste, con nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades. También nosotros fuimos impíos, pecadores, débiles y enemigos tuyos. Y te mostramos nuestra debilidad. Con humildad te dijimos, no podemos solos. Y tu gracia vino, tu paz llenó sobre nuestra vida, nuestro corazón. Y hubo cambios en nuestra vida y hoy tenemos esperanza. Quiero invitarle a que haga una oración, por favor. Permítame guiarle humildemente en algunas palabras. Padre del cielo, gracias te doy porque un día llegué como he escuchado hoy. Y estas bendiciones alcanzaron mi vida. Y estoy en paz contigo. Y soy tan feliz que no tengo palabras para darte gracias. Estoy plena, llena. Estoy completo. Gracias porque ya no soy, ni soy más la misma o el mismo. Y atrás quedaron mis pecados que me dominaban, mis vicios y todo aquello que te ofendía. Y hoy vivo en tu gracia, creciendo cada día. Y aunque este cuerpo se va desgastando y aumentamos en años y en debilidad física, nuestra esperanza crece cada día. De que cuando llegue esa hora, entraré a tu casa, a ese hogar eterno de gloria que siempre hemos creído, que siempre confié que me esperaba, y sé que tú no me defraudarás. Dios de amor, estoy en tu presencia. Y aún no disfruto de esta paz. Aún no sé lo que es este shalom. Ni siquiera sé lo que es el arrepentimiento. Lucho conmigo mismo. Pido que en tu gracia y tu poder transformes, me visites, cambies mi vida para que yo también pueda vivir este shalom del cual hoy he oído, esta bendición que otros comparten, y para que yo también pueda tener esta gracia, esta esperanza de tu gloria. Ven a mí, Señor, humildemente.